Buenas, en la clase de hoy estaremos hablando de átomos y moléculas. Les saluda la profesora María Lidia Aranda. Cuando hablamos de átomos, moléculas e iones, estaremos explicando inicialmente la teoría atómica de Dalton. Ya los griegos empezaron a estudiar la materia e identificaron una partícula pequeña e indivisible a la que llamaron átomos. Este concepto perduró durante mucho tiempo hasta el año 1800, en el que el científico inglés John Dalton formuló una definición precisa de las unidades indivisibles en las que estaba formada la materia y estableció estas hipótesis para explicar la naturaleza en el marco de la teoría atómica de Dalton. Estas hipótesis son: primera, los elementos químicos están formados por partículas pequeñas a las que se llaman átomos. Todos los átomos de un mismo elemento son idénticos, tienen igual tamaño, igual masa e iguales propiedades físicas. Y los átomos de un elemento son diferentes a los átomos de todos los demás elementos. Los compuestos están formados por átomos de más de un elemento, y en cualquier compuesto la relación entre los números de átomos de dos o más elementos siempre serán un número entero o una fracción sencilla. También, una reacción química implica la separación, la combinación o el ordenamiento de los átomos, pero nunca la creación o destrucción de los mismos. Otra hipótesis sugiere que para formar un compuesto no solo se necesitan los átomos de los elementos correctos, sino que también se necesita un número específico de dichos átomos. Y esto es lo que se conoce como la ley de las proporciones definidas, y fue consolidada por el francés Joseph Proust. La ley de las proporciones definidas de Proust establece que muestras diferentes de un mismo compuesto siempre van a contener los mismos elementos y en la misma proporción de masa. Si viésemos el ejemplo, si analizásemos muestras de dióxido de carbono gaseoso de diferentes fuentes, en todos ellos vamos a obtener la misma proporción de masa, tanto de carbono y de oxígeno, respondiendo a la ley de la proporción definida de masa. Vemos que una molécula de monóxido de carbono siempre contendrá un átomo de oxígeno y uno de carbono, y una molécula de dióxido de carbono, independientemente de su origen, siempre tendrá un átomo de carbono y dos átomos de oxígeno. La siguiente hipótesis de Dalton confirma otra importante ley que se conoce como la ley de las proporciones múltiples. Según esta ley, si dos elementos pueden combinarse para formar más de un compuesto, la masa de un elemento que se combina con una masa fija del otro siempre mantendrán entre sí una relación de números enteros pequeños. Esto lo tenemos que tener en cuenta al momento de estudiar combinaciones. La teoría de Dalton explica la ley de las proporciones múltiples de manera muy sencilla. Diferentes compuestos que están formados por el mismo elemento van a diferir en el número de átomos de cada clase. Como ya habíamos visto los ejemplos, en el monóxido de carbono tenemos una relación de 1 y en el dióxido de carbono tenemos una relación de 2, 1. Cuando hablamos de estructura del átomo, basados en la teoría atómica de Dalton, un átomo se define como la unidad básica de un elemento que puede intervenir en una combinación química. Dalton describió un átomo como aquella partícula extremadamente pequeña y ya indivisible. Sin embargo, investigaciones iniciadas posteriormente en el año 1850 y que continuaron hasta el siglo XX demostraron que los átomos tienen nuevamente una estructura interna, es decir, que están formados nuevamente por partículas más pequeñas llamadas partículas subatómicas. Y fueron identificadas tres partículas: los electrones, los protones y los neutrones. Primeramente, cuando hablamos de esta partícula llamada electrón, fue en el año 1897 cuando J.J. Thomson descubre el electrón de manera casi accidental mientras estudiaba propiedades de rayos catódicos y de átomos.
En una de sus observaciones logró detectar que una corriente de partículas, es decir, una corriente de electrones, salía de un electrodo cargado negativamente e iba hacia un electrodo de carga positiva. Esa fue la manera en la cual se descubrió el electrón. Y así se pudo determinar que el electrón es una masa, una partícula subatómica con una carga negativa. También, a principios del año 1900 ya se conocían dos características de los átomos: primeramente, que contenían electrones, y segundo, que eran eléctricamente neutros. Para que un átomo responda a que sea eléctricamente neutro, debería contener igual número de cargas positivas y negativas. Es así que Thomson propuso que un átomo podía visualizarse como una esfera uniforme que estaba cargada positivamente, dentro de la cual se encontraban los electrones como si fuesen vistos como una pasa en un pastel. Esto es lo que se conoce como el modelo atómico de Thomson. Tiempo después, ya el físico neozelandés Rutherford demostró que la estructura de átomos propuesto por Thomson no era una coincidencia de cómo realmente se encontraba un átomo, y él propuso una serie de experimentos utilizando láminas de oro y otros metales como un blanco de partículas cargadas positivamente llamadas alfas, provenientes de una fuente radioactiva. Y de acuerdo a su experimento pudo observar que la gran mayoría de las partículas que atravesaban la lámina de oro lo hacían o con poca o con ninguna desviación cuando pasaban por un área determinada. Tiempo después, este descubrimiento ayudó a Rutherford a poder explicar el resultado del experimento y lanzar un nuevo modelo atómico. De acuerdo a sus experimentaciones, Rutherford definió que la mayor parte del átomo era un espacio vacío, y propuso que las cargas atómicas de los átomos estaban condensadas en la parte central del átomo, a la que le dio el nombre de núcleo, haciendo una analogía con los estudios celulares de la época. Entonces, observando el modelo de Rutherford, identificó la presencia de la carga positiva en el área central. También Rutherford y otras investigaciones propusieron que debía existir un tercer tipo de partículas, por el hecho de que no habían unas congruencias entre las masas presentes en los átomos. Por ejemplo, el hidrógeno y el helio con 1 y 2 protones deberían tener una relación de masa 1,2, pero en realidad tienen una relación 1,4. Esto llevó a identificar la existencia de la tercera partícula subatómica, descubierta por el físico Chadwick en el año 1932, que es el neutrón. Estas partículas, llamadas neutrones, demostraron ser partículas eléctricamente neutras con una masa ligeramente mayor a los protones. De esta manera se explicó el misterio de la relación entre las masas, y se observó que en el núcleo del helio existían 2 protones y 2 neutrones. Por ello, en el núcleo del hidrógeno hay solo un protón y no hay neutrones. De allí la relación 4,1. Se puede observar en esta imagen que los protones y los neutrones de un átomo están confinados a lo que se conoce el núcleo, y los electrones se encuentran en los alrededores, en lo que se conoce como nubes que circundan al núcleo. De estos conceptos nace conocer la identificación de lo que es el número atómico, el número de masa y el concepto de isótopos. Todos los átomos se pueden identificar por su número de protones y neutrones, conocidos como número atómico, o también Z, que es el número de protones, es decir, cargas positivas dentro del núcleo del átomo. Y en un átomo neutro, el número de protones es igual al número de electrones, de manera que el número atómico también indicará el número de electrones que están presentes en un átomo. Cuando nosotros observamos la tabla periódica, podremos visualizar el símbolo del elemento químico en el extremo superior, lo que se conoce como el número de masa, es decir, la suma del número de protones más el número de neutrones, y en la parte inferior el número atómico, que sería el número de protones. N es igual al número de neutrones. Si hiciésemos un ejemplo de lo que sería el flúor, cuyo número atómico es igual a 9, diríamos que el flúor tiene
9 protones y 9 electrones en su átomo. El número de masa, identificado como A, es el número total de neutrones y protones que está presente en el núcleo del átomo de un elemento. Con excepción de la forma más común del hidrógeno, que tiene un protón y no tiene neutrones, todos los núcleos atómicos contienen tanto protones como neutrones en su organización. El número de neutrones en un átomo siempre va a ser igual a la diferencia entre el número de masa y el número atómico. Por ejemplo, si el número de masa de un átomo, ejemplo del boro, es igual a 12 y su número atómico es igual a 5, el número de neutrones será 12 menos 5 igual a 7. No todos los átomos de un elemento determinado tienen la misma masa. Varios elementos tienen dos o más isótopos, es decir, átomos que contienen el mismo número atómico, pero diferente número de masa. Por ejemplo, existen tres isótopos de hidrógeno. Uno de ellos se conoce como hidrógeno y tiene un protón y no tiene neutrones. El isótopo o un isótopo del hidrógeno se llama deuterio y tiene un protón y tiene un neutrón, y el tritio tiene un protón y tres neutrones. Así podemos ver las variaciones entre los números másicos y el número atómico, conociendo el concepto de los isótopos. Otro ejemplo de isótopos muy comunes, sobre todo en la parte radioactiva, es el uranio. Existen dos isótopos de uranio, uno tiene un número de masa 235 y el otro 238 respectivamente, y ambos tienen el mismo número atómico correspondiente al valor 92. El primer isótopo del uranio se utiliza para reactores nucleares y bomba atómica, y el segundo carece de propiedades reconocidas en el mundo químico. Las propiedades químicas de un elemento estarán determinadas principalmente por los protones y los electrones de sus átomos. Los neutrones no participan en los cambios químicos, por ello los isótopos del mismo elemento tienen un comportamiento químico semejante, forman normalmente el mismo tipo de compuestos y presentan reactividades semejantes. No obstante, es importante conocer las características de cada uno de ellos.